Bienvenidos a Vivencias. Hoy los invito a transitar por la vida del cantautor uruguayo Daniel Biglietti, un hombre emotivo, sensible, solidario, comprometido con la realidad, un verdadero referente cultural uruguayo. Daniel Biglietti nace en Montevideo el 24 de julio de 1939. Es músico, poeta, guitarrista, cantautor, compositor, investigador cultural, comunicador y periodista. Biglietti define a la canción como un producto frágil, breve y efímero porque circula por el aire, llega al oído y después se borra. En el marco de la represión que precedió el golpe de Estado, Biglietti es encarcelado en 1972. La campaña por su liberación desde el exterior fue encabezada por personalidades como Sartre y Cortázar, entre otros. Daniel Biglietti es un hombre que hace llegar un mensaje, se entrega a su arte con seriedad y rigor, porque para él cada palabra tiene su peso y también lo tiene cada actitud. En un mundo tan inhumano, Daniel Biglietti se propone hacer canciones humanas. Muy bienvenido, Biglietti, un placer tenerlo hoy aquí. Encantado de estar aquí contigo. Y bueno, ya prácticamente mi vida ha llegado a una etapa en ese relato bastante amplio el relato. Ahora vendrán, supongo, las diferentes articulaciones de los temas, las preguntas que vayan surgiendo, las respuestas que a veces serán breves, a veces menos, depende, no sé. Espontáneas, eso es lo principal. Todo esto no está ensayado. Perfecto, sí, tal cual. Entonces, al abordaje. ¿Cómo no? ¿Cuál es para usted la magia que esconde, porque vamos a hablar, su carrera se enmarca en un largo periodo en la música? ¿Cuál es la magia que esconde para usted la música? Bueno, la música esconde varios aspectos que me marcaron mucho. Usted mencionaba, por ejemplo, el piano de Lida, mi madre, mencionaba la guitarra de mi padre, el piano de mi tío. Bueno, eso evidentemente en vidas, digamos, bifocales, porque mis padres estaban separados, entonces yo tenía dos mundos diferentes. En ese plano, la música en cualquiera de esos dos terrenos estaba siempre. Diferentes tipos de música, naturalmente. Quiere decir que yo supuestamente crecí, debe estar en la memoria más así inicial, ¿no? de mi primerísima infancia, escuchando piano, guitarra. Y luego hay componentes que se van agregando a través de la música que se compartía en mi casa. Yo vivía en la casa materna y se oía mucha música, se me fue formando con regalos de cumpleaños, de Navidad, una discoteca importante, y yo fui adquiriendo una información musical grande. Por el lado de mi madre, en el terreno de la música, los términos a mí no me gustan, pero es lo que se conoce como música culta. Por el lado de mi padre y de mi tío, en diferentes hogares, la música llamada popular. De manera que también tuve las dos vertientes. Eso fue muy interesante, yo me doy cuenta en el paso del tiempo. Lo supo conjugar, lo supo... Supongo, adquirir... es algo que yo no calculé. Claro. Yo no calculé. Pero de hecho cuando me comentan eso y me dicen la influencia de las dos corrientes, es cierto, hay una mezcla en lo que yo hago de esas dos corrientes. Así que fue magia, fue vida cotidiana, fue una pasión también muy grande, y pasó a través de dos instrumentos, porque inicialmente un poco el afán de mi madre era que yo fuera pianista. Yo organizaba direcciones de orquesta siendo niño, con sillas adelante que eran la orquesta, o alguna tía abuela que oficiaba de público, en fin. Y imitaba, yo había quedado muy marcado por una película de Walt Disney que tanto deformó
en otros sentidos, digamos, a mucha infancia con historias muy complicadas, en fin, no es el tema ahora, pero que sí me impactó muchísimo a través de fantasía. Para los más jóvenes o niños, Claro. les cuento que hay una nueva edición después, inferior, objetivamente inferior. Pero aquella fue muy importante en su momento, eran los años 40, tempranísimos años 40. Y era un dibujo animado ilustrando diferentes músicas del área culta. Y entonces allí yo tuve impresiones muy grandes como la consagración de la primavera de Stravinsky, que en aquel momento era una obra muy de vanguardia, ya ahora es un clásico, Claro. con dibujos referidos a la prehistoria, a los dinosaurios, todo eso que después en la era Spielberg aparece de nuevo. A mí eso me marcó mucho desde el punto de vista musical, ¿no? y psicoartístico también me marcó mucho. De manera que también esa ventanita de magia entró por algún lado, agregándose a lo que decía antes, al ámbito familiar. ¿Y qué significa para usted la canción y qué rol han jugado en esa canción la emoción y el sentimiento y la sensibilidad también, por decirlo de alguna manera? Sí, uno trabaja con la emoción, ¿verdad? Hay un instrumento que es la guitarra, por el cual me fui decidiendo en el paso del tiempo hasta adherirme al género de la canción por esa necesidad que usted mencionaba en la biografía, esa necesidad de palabra para expresar cosas concretas. Bueno, todo ese instrumento por un lado, pero también hay otros instrumentos. La emoción es un instrumento, la conciencia es otra parte del instrumental con el que uno trabaja, tampoco de manera calculada, pero yo creo que la suma de lo sensible, lo racional, la suma de lo letrístico, en lo cual yo me nutrí mucho de poetas. Al principio yo era un letrista muy ingenuo, muy inocente, muy lírico en las primeras canciones. Después de a poco fui madurando, pero esa maduración no vino sola, vino por el contacto con la poesía, ¿no? Es otro rubro. Habíamos Claro. hablado de la música, ahora estamos hablando de la letra. Y entonces en ese plano me influyó mucho la lectura de poetas, la literatura. ¿Poetas como quiénes? Se van sumando. En un comienzo, yo diría que de los primeros que me impresionaron fueron García Lorca, Alberti. Tuve una gran conmoción con César Vallejo, el poeta peruano. Estoy nombrando poetas que además musicalicé, ¿verdad? Claro. Muy tempranamente, ahí estamos hablando de los años, pero ya después de lo anterior, los años 60, ¿no? La poesía me marcó mucho y yo siento que yo en algún momento podría haber empezado a escribir poemas cuando la letra maduró, pero no, me decidí a que eso quedara abrazado con la música, porque de todas maneras, no es una novedad esto que digo, pero la letra es un fenómeno muy particular en la canción. Convive con la música, se abraza con la música, hacen el amor, a veces se separan, se vuelven a juntar. Es una relación muy fuerte, esa unidad Es que una se forma en la conjunción. canción. Claro, claro. Y a lo largo de su vida, ¿qué rol ha jugado el silencio? A veces mi padre, cuando salíamos en camioneta allá por la Sierra de Minas, buscando algún río, algún arroyo para pescar, o cerca de la Arequita, la naciente de Santa Lucía, o cuando íbamos hacia el río Cebollatí, de repente los viajes a nivel uruguayo eran largos, a veces 2 horas, sobre todo el Cebollatí, desde Minas, porque la Arequita está muy cerca. Pero cuando íbamos un poco más lejos, de repente papá me decía: callate, Daniel, no hables tanto. Porque íbamos en un silencio que quizá formaba parte de algo genético, porque él me lo transmitió a mí, él era también un hombre bastante callado. Yo me di cuenta que en el paso del tiempo me fui abriendo, fui necesitando salir de esos silencios. Pero el silencio es una cosa tremenda, ¿no? Atahualpa lo ha homenajeado, pero también ha dicho: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Es un modo de
de expresarse, de vivir, y como toda cosa tiene esas ambivalencias, ¿no? Puede ser una hermosura o puede ser una tragedia, ¿no? Yo pienso que, o puede ser un elemento defensivo cuando se piensa en los presos, ¿no? El silencio. Tiene muchos accesos el silencio, pero es parte de la vida, claro. Y lo que uno hace con la música es, de alguna manera, pedirle permiso. Mire, don Silencio, y en la música también hay silencios. También. Yo voy a entrar aquí a dejarlo sin trabajo un rato. Y a propósito, usted mencionaba a su papá, Lida, su mamá, ¿qué relación guardó con ella? Bueno, muy buena, porque, claro, como decía antes, fue toda la relación de infancia. Yo fui criado en la casa materna, en esa casa quinta de Sayago, que había sido la casa de Delmira Agustini, de la poeta, y que nosotros alquilamos. Era una familia de músicos, en definitiva, modesta, y se alquiló a un precio un poco más barato porque había una habitación que no se podía usar, porque estaban las cosas de la poetisa. Yo, que tenía 6 años, oí eso y no entendía nada. Era una habitación muy mágica, donde estaba, claro, no, se y pedía, como niño, 6 años, se pedía quería que se verla. conservara, pedía que se conservara, y yo fui el primero. Yo creo que, como en algunas películas de Saura, todos fuimos entrando sin saber que los otros entraban, pero bueno, yo fui de los primeros que entré, miré todo aquello. En esa casa transcurrió toda la infancia, la relación con mi madre, hasta que en un momento, como en todo proceso de adolescencia, yo tuve que ir a recuperar la figura de mi padre, ¿no? Entonces un día me fui de la casa de mi madre, sin aviso, creé toda una alarma. Yo era un adolescente y me fui a descubrir a mi padre, y después esos mundos los fui alternando, no sin conflicto, como en toda vida humana, pero fui recomponiendo ese equipo que, sin embargo, toda la vida funcionó separado, ¿no? Pero la relación fue buena y diferente con ambos, con Lida y con Cedar. ¿Qué sonido de la naturaleza prefiere? Me gustan mucho los pájaros, pero también me gusta mucho el sonido del agua, del río, del arroyo. No con esto olvido el mar, que tiene su encanto, pero yo tengo una comunicación muy particular con el monte y el río, y naturalmente los pájaros. Un atardecer en un arroyo, en un río, es una maravilla. Es una maravilla. Yo lo extraño mucho porque la vida se vuelve un vértigo a veces, bastantes veces. Y en la ciudad como que no se oyen mucho los pájaros tampoco. Claro, claro. El canto de un zorzal, un martín pescador que hace ese sonido cuando pega contra el agua. Yo creo que son los sonidos que yo prefiero. Y lo han inspirado también en la temática musical. Bueno, también el sonido de los niños, el sonido de las escuelas, cuando me ha tocado vivir circunstancialmente en algún lugar que está cerca del sonido de una escuela, de un recreo. Eso me encanta también. Lo invito a Daniel Biglietti a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. ¿Cómo no? Biglietti, ¿cómo hace para, o sea, nos ha explicado a través de su vida lo que fue el mundo de su mamá, de su papá, pero cómo hizo para incorporar, poder conjugar lo culto con lo popular? ¿Cómo logró eso? O sea, lo logró desde pequeño. Si le digo la verdad, no me di cuenta. Fue sin darse cuenta. No me di cuenta. Es como, no sé, como dos fluidos, cómo separar, no sé, el agua del azúcar o el café del azúcar, no sé. Fue algo que estaba se ahí, fue. estaba ahí, Claro. estaba ahí. A mí también como influencia el estudio de la guitarra, porque después de esa etapa Se estudió guitarra clásica. Claro, infantil, de dirigir orquestas,
jugando. Con ese sueño yo quería ser director. Yo llegué a tener una batuta de Erich Kleiber, que fue un gran director. Después la perdí, que me había conseguido mi madre en eso. Después de eso, yo estudié piano varios años. En una primera etapa con René Bonet, la mamá de René Pietrafesa. Y después en el Conservatorio Colliser. Y di exámenes y salvé exámenes. Pero en un momento cerré el piano, para decirlo de alguna manera, y pasé a la guitarra. Y entonces le pedí, después de haber empezado a tocar canciones del ámbito folclorizante, mucha influencia argentina, zambas, primero tocaba el bombo de Güero, cosa que nos pasó a muchos acá. Los olimareños empezaron así también, guitarra y bombo. La influencia argentina fue muy fuerte. ¿Qué significó para usted el exilio? En sus canciones usted habla de distintos tipos de exilios. Sí, primero que fue una cosa sorpresiva. Yo había estado preso muy poco tiempo, en el 72, en aquel Uruguay tan convulsionado. Me detuvieron porque un militar, un oficial, escuchó por la radio, solo digo compañeros, que para los que no la conozcan es una canción que termina aludiendo a la sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. Bueno, ese fue el motivo. Ese oficial, claro, ese oficial escuchó eso espantado, ¿no? Porque en ese momento estaba la lucha de los tupamaros y era una palabra prohibida, y bueno, en fin. Después de esa experiencia, por la cual hubo la campaña que tú mencionabas, con diversas... Para las firmas. Exactamente. Que hubo hombres anónimos también que lucharon por esa firma, ¿no? Y hubo gente anónima que luchó acá en la calle, eso lo quiero destacar, porque, bueno, las personalidades, perfectos, Sartre, Mitterrand, etcétera, Theodorakis, muchos que firmaron. Pero todos los jóvenes, muchos jóvenes y otros no tanto, que salieron a la calle a protestar acá por, más allá de mi nombre, porque había habido un rumor de tortura, entonces decían, se tortura a un patriota, ¿verdad? Lo extendían. Sus pies habían salido, las manos. Sí, fue toda una maniobra para tratar de difundir que, como había rumores, yo pienso que la propia policía los difundió de tortura, después al mostrar mis manos fotografiadas se desmentían, ¿no? Eso fue toda una maniobra. Sí, pero de corto alcance en el sentido de que seguía muriendo gente en la tortura, fue tremendo eso. Entonces, cuando pasa esa experiencia, yo viajo a Cuba con ciertas dudas para el regreso, porque volvía a este Uruguay que estoy mencionando, ¿no? Vuelvo por Chile de Allende, voy pasando por ahí, ahí sufro el shock de la noticia de la muerte de mi querida amiga Soledad Barret, paraguaya. Llego a la Argentina de la dictadura de Lanusse, pero ya se iba procesando un cambio en Argentina y finalmente entro a Uruguay. Era la época de aquellos comunicados 4 y 7 que engañaron a mucha gente y algunas líneas políticas, pero que eran muy tramposos y prometían cosas y en el fondo lo que se venía era cada vez peor. Entonces entro al Uruguay con cierta inocencia, pensando que iba a poder seguir viviendo en Uruguay cantando. Claro, empiezo a pensar en un repertorio con algún matiz, entonces pienso en alguna canción de Chico Buarque traducida, porque reproducir exactamente lo mismo en sus picos más de textos más directos era imposible. Era imposible, claro. Y cuando estoy haciendo todo eso, cruzo a Argentina, lo que hemos hecho tantos, desde Citarrosa, Los Olima, en fin, a complementar un poco el salario, ¿no? Ir a Argentina a cantar, donde yo tenía mucho público, he tenido siempre mucho público en Argentina, y cuando estoy allí me llama mi tía Nelly, bueno, 94 años en estos tiempos, me llama mi tía Nelly y me dice, ¿qué querés que te llevemos de ropa? ¿Qué instrumento? ¿Cuál guitarra? Y yo me doy cuenta rápidamente que me han ido a buscar de nuevo. Claro. Ya ahí no había reclamo, ni campaña, ni nada. Entonces ahí comienza mi exilio. Empieza en Argentina, porque era la comarca natural para mí para vivir, por razones que no he podido explicar.
pero allí llegan dos invitaciones. Una al Perú, del gobierno militar, que se decía que era progresista, del general Velasco Alvarado, pero que yo tenía serias dudas sobre eso. Siempre he desconfiado muchísimo de los militares, aunque mi padre lo era, pero fue un militar que fue evolucionando hacia el progresismo, amigo del coronel Montañez, amigo de Licandro, de todo ese grupo de gente, de la época de Sereña, en fin, todo esto, ¿no? Sé que hay excepciones, pero tengo una visión de los ejércitos muy crítica, ¿no? En su conjunto, muy crítica. Como decía el Che, así como en el imperialismo no se puede confiar ni un poquito así, tampoco en los ejércitos, salvo en las excepciones. En ese momento desconfío un poquito de lo de Velasco Alvarado, pero me entero que ha pasado por Perú Víctor Jara. Estamos hablando del 73 o 2. A ver, saltos en el tiempo, 73. 72 fue 73. Fue llevado preso, fue un año después. Cuba, etc. 73, cuando he tratado de insertarme en Uruguay y ya no. Invitación, había pasado Víctor Jara y me entero de que había una Secretaría de Cultura en medio de ese gobierno que estaba funcionando muy bien, de manera muy progresista, y que no exigía nada, compromisos con el gobierno, nada. Bueno, yo llego a Perú, doy mi concierto en el Teatro Municipal y como me gusta ser claro, menciono todos los guerrilleros fundamentales que habían sido asesinados como saludo de entrada en el teatro, a lo cual el teatro responde en Perú, parece una tradición, golpeando los pies en el piso, como adhesión a lo que yo decía. Bien, a la vez me llega paralelamente una invitación a la Fête de l'Humanité, que es un festival de izquierda que hay en Francia todos los años, un festival organizado por el Partido Comunista Francés. Yo no era comunista, pero ellos me invitan, voy allí y eso cambia mi historia. ¿Por qué? Porque cuando llego a París, era septiembre del 73, ¿qué fecha? ¿Qué mes? En ese momento doy mi concierto, el festival tiene varios días, voy otro día a escuchar al recordadísimo Carlos Puebla, el autor Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, aquí se queda la clara de la entraña, de Hasta Siempre. Carlitos, divino. Entonces, cuando termina su concierto, se reúnen algunos cubanos de la embajada, en fin, nos vamos a tomar a casa de uno de ellos unos rones. Cuando estamos por abrir las botellas, llega otro cubano con el rostro demudado, dice: golpe en Chile, mataron a Allende. Bueno, inmediatamente a las 24 horas, concierto. A los 2 o 3 días, concierto en la Salle Pleyel. Lugares que eran sagrados en Francia para la música culta fueron invadidos por esta fuerza de Latinoamérica y por los puntos de contacto que había con fuerzas progresistas francesas en ese entonces, y el ejemplo de Allende y todo eso. Y yo, como uruguayo, apoyando a Chile decididamente, nunca pensé en nacionalismos estrechos y menos los del dolor, pero también tratando de mencionar algo de nuestro querido paisito y de lo que estaba pasando, ¿verdad? Yo no tengo vergüenza de la palabra paisito, es una palabra tierna, no le tengo miedo a la ternura. Y bueno, así fue que comenzó una serie de actuaciones y cosas solidarias en toda Europa, movimientos para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y eso cambió mi destino. No volví a Argentina. Bueno, ni hablar si hubiera vuelto a Argentina, ¿no? Con todo lo que pasó en el 76, que es una cosa atroz. ¿Y la canción suya, Milonga de Andar Lejos, la escribió en el 67? La escribí... Porque la escribió antes del exilio. Sí, la escribí. ¿Cómo la sintió después? La escribí volando hacia Cuba, por encima de mapas latinoamericanos. Quizá fue pasando por Brasil, ¿no? Eso no lo recuerdo exacto. Todavía no está, por eso le digo, no había sido exiliado. ¿Qué sintió después al cantarla? Es una canción que tomó también, se recargó de sentido después. Y muchos creían que yo la había hecho en el exilio. Curioso, ¿no? Pero bueno, me impresionaron mucho mis queridos ríos que veía de arriba del avión. Por eso está esa imagen en la canción. Y usted vuelve a Uruguay el 1 de septiembre de 1984 y tuve el honor de ser uno de los oyentes de aquel recital muy emotivo. ¿Qué sintió ese día? Si hablamos de honor,
¿qué digo yo frente a la emoción de que tanta gente me recibiera? No recibiera, porque yo venía, pero se había acordado en medio de una delegación que se había armado, donde estaba nada menos que el querido hombre de teatro Atahualpa del Chopo, y vino. Estaban otros compañeros, ahora vienen las listas de nombres, siempre el problema, pero bueno, Walter Tournier, Mario Jacob, creo que estaba Adela Gleijer, Tenuta, bueno, está el libro de Mario Benedetti, donde todo esto lo trabajé, lo desmenucé, porque esto de los nombres es complicado, pero es difícil porque deje pueden de haber lado olvidos. los nombres. Pueden haber olvidos ¿Qué sintió ese día al ver esa cantidad de uruguayos que lo recibían? Y yo subí a una bañadera, un autobús, a decir, bueno, paf, y de repente viene un compañero de escuela, Eduardo Ibergue, y me dice, tomá, y me da una foto de la escuela, de los dos juntos en la escuela, como símbolo de la llegada, ¿no? Precioso, precioso. Muy, muy fuerte. De ahí voy a Ebu directamente, toda la Rambla llena de gente, saludos, banderas, ¿verdad? Y bueno, así es que... Fue un recital muy emotivo porque volvíamos a la democracia, ¿no? Ese 1 de septiembre, ahora estuve volviendo de un viaje largo también y entré al Uruguay de nuevo el 1 de septiembre, no todos los días, y saqué la cuenta y hacía 84 y estamos en el 2013. Como 20... Tremendo. Más de 29 años. 29 años. Aquel 1 de septiembre en el Estadio Defensor, correspondió ese estadio porque el centenario no se pudo concretar. Y fui a EBU, al sindicato de los bancarios, a la sala, fuimos todos, hicimos declaraciones, estaba Rubén Castillo conduciendo ese encuentro, y de allí me fui a descansar un rato en casa de uno de los integrantes del grupo Rumbo, y de ahí directo al recital. Habían colaborado mucho Mauricio Ubal, trabajó mucho, viajó mucho a Buenos Aires para coordinar esto cuando yo todavía no se había decidido que yo entrara, porque yo estuve en Buenos Aires un tiempo esperando entrar. Aquí ya habían estado Citarrosa, los olimareños, pero a mí me decían que había que esperar un poco más. Yo estaba que me salía, y al final en un momento me dijeron, bueno, ahora es el momento, y con mucho ruido y en delegación vamos a entrar. Y entonces, bueno, ¡pam! Y Mario Carrero también ayudó en esa experiencia. El concierto más emocionante de mi vida. Cuando subió la Tota Quintero, se me dio un abrazo. Fue muy, muy fuerte todo aquello, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Lo invito, Viglietti, a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. ¿Cómo no? ¿Usted siente que a lo largo de su vida ha abrazado la belleza? Bueno, por ejemplo, abrazo a mi compañera que es mexicana, que es psicoanalista, que no se dedica a estudiar por qué la abrazo como psicoanalista, pero a Lourdes. Sí, he abrazado la belleza. Bueno, también debo decir que he tenido otros amores en mi vida y, bueno, siempre me ha quedado, en todo caso, un recuerdo positivo, un recuerdo lindo de lo que ha vivido. Ahí está. Siempre, nunca ha quedado una pizca de rencor, no. ¿Quién fue para usted el Chueco Maciel? El Chueco Maciel, yo lo descubro a partir de un libro del periodista del semanario Marcha, donde yo trabajé mucho tiempo también, colaborando con artículos, Hugo Alfaro. Y es un artículo sobre la muerte del Chueco. A mí me impactó enormemente y a partir de eso tuve posteriormente contactos que antes no había tenido con el Cantegril, lo que ahora se llama asentamientos, y fui a cantar para beneficios en el Cantegril, para construir un jardín para los niños,
en varias ocasiones, incluso una vez con presencia de Santa Maciel, que era la mamá del Chueco. El Chueco, que fue alguien muy particular. Yo he hecho incluso en TV Ciudad, en la serie Párpado, un programa dedicado a la canción y he explicado esto muy en detalle, así que hoy seré breve. Se puede ver ese programa. Él vivió una experiencia muy fuerte cuando estuvo preso en el penal de Punta Carreta, y en el programa de TV Ciudad, entre otros, testimonia a Jorge Zabalza, que conversaba con él a veces en prisión, y allí cobró un cierto nivel de politización, que lo llevó a aquello que algunos caracterizaban como una suerte de Robin Hood, ¿no?, que le quitaba a los ricos para repartirlo entre los pobres. Cuando yo fui al Cantegril a hacer ese programa y filmé allí testimonios, descubrí una memoria del Chueco muy, muy fuerte, muy positiva, de parte de mucha gente, ¿verdad? Quizá es cierto que los tiempos cambiaron y no se encuentra ese tipo de perfil hoy por hoy, o quizá lo hay y no lo sabemos. Pero para mí fue muy significativo y lo uní mucho con un personaje que aparece en una película política de gran valor, de las películas políticas más importantes en mi vida, que es La batalla de Argel, de Gillo Pontecorvo, realizador italiano. En esa película aparece en un momento un personaje que era un macró, vivía de las prostitutas, y que se llamaba Ali Lapointe, que es metido preso y en la prisión donde está convive con presos políticos, pero no en diálogo, sino en una circunstancia tremenda que aparece en la película cuando él siente que van a ejecutar en el patio de la prisión, van a ejecutar a militantes revolucionarios. Él ve eso y queda marcado para todo su futuro. De allí sale otro hombre que se integra a la dirección del Frente de Liberación de Argelia contra los franceses y libera Argelia, guerra que le costó a los argelinos 1 millón de muertos. Ali Lapointe. En otra dimensión, porque el Chueco Maciel no hizo ese proceso político, pero me hizo pensar. Está bien. Y don Atahualpa Yupanqui, ¿cómo influyó en su carrera? Claro, uno nombra a los maestros que dictan cursos en persona, Rapat, Carlevaro. Yupanqui es de los maestros que dan cursos sin que uno se dé cuenta, en su propia acción, en su propio recital, en su propia narración, porque Atahualpa fue un gran narrador. El trabajo de él no consistía solamente en su letra, en su música, en su guitarrismo único, un guitarrismo muy particular, muy lleno de matices, de técnicas propias, ¿verdad? Porque cuando a veces se habla de la guitarra clásica, muy bien, es un género, pero también hay formas de guitarrismo popular igualmente valiosas. Tremendamente ricas. ¿Verdad? Que un Carlevaro no podía hacer un portamento como hacía Yupanqui. Un Yupanqui no podía tocar el preludio campo como lo tocaba Carlevaro, etc. De modo que esos son los maestros de los que uno aprende, se podría decir por ósmosis, ¿no? Ahora, yo conviví con Yupanqui, al principio sin saberlo, porque él era amigo de mi padre y cuando venía a Minas se encontraban. Muchos años antes, cuando era chiquito y mi padre todavía estaban juntos en el buceo, en el Parque de los Aliados, que ahora es Parque Valle, ahora. Bueno, allí venía Yupanqui de visita también, mi madre tocaba el piano, eso lo sé por anécdotas. Claro. Pero después, cuando hago una relación con él más profunda y cotidiana, es en París, porque él pasaba parte de su vida en Francia con su compañera, Nenette, de origen canadiense, y parte en Argentina. Entonces ahí yo estaba exiliado en Francia y nos encontrábamos, dialogábamos, era muy... Muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Yo aprendí muchísimo con él y también le hice largas entrevistas, en fin. Y Benedetti señala la seriedad y el rigor con el que usted hace su trabajo. ¿De dónde surge? Debo haber aprendido también de él, ¿no? Sí, puede ser. Porque ahí estamos nombrando otro de los maestros sin curso. Otro de los maestros. Yo con Mario tenía una relación
confraternidad en el Uruguay de los años 60, de actos, de encuentros, de semanario Marcha de nuevo, en fin. Pero después eso se afirmó mucho cuando empezamos, vinculados por Soledad Barret, empezamos a trabajar juntos con las dos voces. Esto lo he contado infinidad de veces, también seré breve. Pero no seré breve para decir la riqueza humana profunda de Mario, la generosidad de Mario, la falta de narcisismo, la apertura hacia los demás, la sencillez de Mario. Yo no lo idealizo. Yo creo que Mario es un ideal en sí mismo, ¿no? Ha sido un ideal en sí mismo. Y creo que además es una cosa muy compartida por la gente, no solo en Uruguay. Yo he visto multitudes adorando a Mario en México, en Argentina, en España. No, queridísimo maestro y una ausencia muy fuerte, ¿no? Muy entrañable. Hablando de escritores, en ese rubro no quiero olvidar a Eduardo Galeano, con quien trabajé antes que con Mario en mezcla de canción y texto. Con Galeano. Trabajamos antes en los años del exilio. Hicimos combinaciones de obras que él estaba escribiendo en su momento, que después se volvían libros al poco tiempo, y canciones en el mismo proceso mío, y ahí se producían estas duplas, ¿no? Eduardo, que es tan inteligente, tan lúcido, ¿no? Y que no escribe poesía, pero es un poeta, es un poeta. Claro. También una persona compañera, sensible, en fin. Fueron amigos, Mario y Eduardo. Y no por casualidad, después de la muerte de Mario, arranca la Fundación Mario Benedetti, y allí están queridos amigos suyos como Guillermo Chiflé, otro ser ejemplar, el socialista Chiflé. Está el doctor Ricardo Elena, querido amigo, entrañable amigo, un hombre de una conciencia honda, una integridad. Y está Eduardo Galeano en la fundación, ¿no? Donde trabajan Silvia Lago, Ariel Silva, bueno, todo este equipo del cual yo formo parte. Del cual forma parte, tiene el privilegio de ser parte de ese grupo fantástico de trabajo. Lo invito a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. ¿Cómo no? Cuando usted compone, ¿qué surge primero, la música o la letra, o surgen en forma concomitante? En términos generales, primero el asunto, el tema. Hablando de canción, ¿no? Porque claro, si hago una pieza instrumental es otra cosa. Hablando de canción, que es lo que muy mayoritariamente yo he compuesto, primero el tema, la temática, el asunto, para decirlo de alguna manera. Y después la música. Creo que al revés me pasó, sí, hay un caso, una canción que se llama El Val de la Duna, que yo escribí, compuse, porque no la escribí, la compuse mentalmente caminando por la costa de Balizas, que es una zona rocha que me encanta, toda esa zona de Balizas, del Cabo. Y empecé como a silbarla. Caminando. Y ahí surgió primero la melodía. Ahí surgió la melodía. Después la empecé a instrumentar, empecé con la letra, en fin. Pero eso es uno de los pocos casos. Y juntas, bueno, claro, cuando tomo poemas de otros, es otro tema, ¿no? Digo las canciones suyas. Las canciones mías, sí, primero el asunto. El asunto a veces es provocado por algo que no es directo con lo que estoy escribiendo. Las manifestaciones de los años, mitad de los 60, en el puente del arroyo Pantanoso, los trabajadores de los frigoríficos, las huelgas, los apaleamientos, los obreros estaqueados, todo eso me provoca a mí una cosa que no habla de eso, que es a desalambrar. Como me pasó con Canción para mi América, que cuando la invasión de Playa Girón en Cuba, en el 61, en abril, yo reaccioné haciendo una canción que habla de darle la mano al indio. Claro. No es directo, a veces el efecto de un hecho no es reproducido en la canción. Correcto. Y a desalambrar, ¿qué le preguntaría hoy a los presentes en el 2013?
¿Qué le preguntaría a los presentes? El porqué de caer en la tentación de la desmemoria, del desencanto, del olvido de cosas esenciales. ¿Cómo qué? Cosas esenciales como el tema de los desaparecidos. Con esto no quiero decir que haya un olvido generalizado, quiero decir la cantidad de matices que se van procesando en la sociedad para que la impunidad, que es un enemigo tremendo que hemos venido padeciendo y seguimos padeciendo, no sea enfrentada. Yo preguntaría a los presentes, a todos, nos preguntaríamos todos en equipo, ¿por qué no hemos sabido sostener mejor esa reivindicación de los desaparecidos? ¿Por qué aún con un gobierno progresista, y esto me importaría mucho que apareciera después que se edite, por qué con un gobierno progresista no se ha ido al fondo de este tema, se ha condenado, nadie pide venganza, se ha hecho pasar por la justicia a los responsables de las brutalidades que se cometieron en este país, de la tortura, las desapariciones? Hay una cantidad de criminales de terrorismo de Estado circulando. ¿Por qué eso no se ha hecho? Es una pregunta que nos abarca a todos, pero habemos quienes, entiendo que sostenemos esa bandera de manera nítida y reclamamos que eso se profundice y se dilucide. El Teatro Solís, ¿qué representó para usted? ¿O representa, digo? El Teatro Solís representa, primero, la banda municipal, yo con mi padre en un palco, escuchando los conciertos dirigidos por Vicente Ascone, que también fue un compositor importante. Las primeras experiencias junto con las orquestas sinfónicas, pero quizá primero la banda municipal, de niño, ¿no? Y más adelante, el lugar donde presencié conciertos de mi madre, conciertos como solista o con orquesta, varias veces, temblando allá en un rincón, porque me pone mucho más nervioso, me ha puesto mucho más nervioso escuchar un concierto de mi madre o de mi padre que dar yo 50 conciertos, ¿no? Y después el Solís, ya más subjetivo, cuando yo llego allí con toda esa carga emocional y de memoria, voy haciendo mis presentaciones, mis conciertos, es una hermosa sala, ¿no? También recuerdo con mucho cariño el Sodre, porque yo trabajé como locutor en la radio al lado del teatro y conviví con toda esa comunicación que había, orquesta sinfónica, coro, ballet, radioteatro, cinearte. El Sodre, en un mismo micromundo, era un complejo cultural fantástico. Después se empezó a dividir, ¿no? Con la aparición del Canal 5 u otro local, pero en ese momento era una escuela. Yo también allí aprendí mucho. Y recuerdo con mucho afecto a mis compañeros locutores de la época. Tenemos un gremio muy fuerte ahí, muy intenso. ¿Cómo es o ha sido su nexo con el público? Sigue siendo, porque sí, usted sigue tocando. Y es muy variable, porque públicos hay muchísimos y hay públicos, hablábamos hoy de aquellas situaciones fuertísimas del Francini, pero también el público puede ser un grupito pequeño. A mí me encanta a veces trabajar casi coloquialmente. O puede ser en un viaje por aquella Nicaragua sandinista del comienzo, de pronto llegar en medio de, cerca de la frontera norte, estaban todas las agresiones, yo viajaba en un jeep con un miliciano al lado armado y un equipo de sonido atrás, muy básico, pero que servía, e iba recorriendo lugares, cantando para los revolucionarios, cantando para los sindicatos, cantando para los jóvenes. Entonces llegamos a un lugar que había una fiesta campesina, y entonces yo subí, me presentaron aquí, Daniel Biglietti. Aquellos paisanos nicaragüenses no tenían la menor idea quién era, no sabían si yo venía de Italia con ese nombre, en fin. Entonces yo me puse a cantar, a desalambrar y empezaron a corearla. La sabía. La canción sí la sabían. Pero la sabían por sí, porque se había divulgado, la habían pasado por las radios, estaba en el aire la canción. Claro. Eso es una experiencia con el público muy particular, sorpresiva, claro. Sorpresiva. Pero son muchísimas. ¿Y cómo ha sido la relación con el público que no es de habla hispana? Por ejemplo, me adivinaste el pensamiento, yo iba a ir a contarte una cosa de Francia, del exilio, en un momento en que
yo voy a actuar en el Teatro d'Orsay. Estaba en la estación de ferrocarril d'Orsay y estaba dirigido por un gran maestro del teatro francés, Jean-Louis Barrault, con Madeleine Renaud, su mujer. Y entonces me organizaron conciertos 4 o 5 días allí. Entonces yo aparecí con quien era mi compañera en ese entonces, la traductora Annie Morvan. Habíamos traducido un poema llegado de las prisiones uruguayas, de alguien anónimo, ¿no? Entonces se lo muestro a Jean-Louis Barrault. Primero hablamos del Teatro Solís, porque le digo, yo soy de Uruguay, bueno, en francés, por supuesto. Ah, oui, oui, bon, el Teatro Solís. ¿Se acordaba del Teatro Solís? Entonces le digo, mire, lo voy a molestar, maestro, porque quiero pedirle si algún actor o actriz joven de su equipo pudiera, durante mis conciertos, en un momento que yo canto una canción que se llama Cielito del Calabozo, Cielito du Cachot, pudiera leer este poema que es anónimo, que está aquí, en francés. Entonces lo leyó y me dijo, moi-même, yo mismo. Yo mismo. Él mismo. Y bueno, son cosas que quedan grabadas, ¿verdad? Claro. Entonces se lo grabé a él y cada noche salía, por el altavoz, salía en el momento antes de cantar la canción. O Heinrich Böll, el autor de Opiniones de un payaso, del honor perdido Katharina Blum, una suerte como de un poco Benedetti alemán, Claro. un hombre progresista, muy, muy humano, que se enteró que yo andaba con problemas de pasaporte y entonces me facilitó contactos para tener un pasaporte de extranjero en Alemania. Yo vivía en Francia, pero los franceses me estaban complicando la vida. Después eso pasó, ¿no? En Claro. la época de Giscard. Después vino Mitterrand, las cosas cambiaron. Son experiencias, en este caso no con el público, pero sí una experiencia humana en el exilio muy, muy buena, ¿no? Muy fuerte, Claro. que muestra cómo eran solidarios con nosotros. Y en eso hemos sido ingratos. Sí. Hemos sido ingratos. No hemos respondido a toda esa solidaridad que en su momento nos dieron. Hemos respondido poco. Una anécdota o vivencia que quiera compartir, que lo haya marcado, que recuerde. Sí, voy a recordar una que es un poquito muy subjetiva, pero en un momento cuando yo estaba preso en jefatura, me llevan al cuartel de la Marina, en la Ciudad Vieja, y bueno, me hacen un interrogatorio con presencia de un juez militar allí, y ponen un disco, y me preguntan sobre cada canción, por qué tal cosa, por qué tal otra. Pero durante el rato que yo espero, antes de ese interrogatorio, surrealista, ¿cuántos hubieran querido ser interrogados por un tocadisco? ¿Verdad? Frente a lo que pasó, frente a lo que pasó. Lo tengo claro, lo tengo claro. Pero cuento esto porque en la espera que tuve allí, me pusieron de cara a una pared, a varios prisioneros, parados frente a la pared. Y de repente sentí al lado mío la voz de una compañera, me pareció que joven, que me decía, niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Fue una emoción. Yo no podía hablarle, estábamos rodeados de milicos de particular ahí, ¿no? Los que estaban ahí, eran todos tiras, como decimos. Pero fue una emoción muy grande, porque yo dije, qué fuerza que da eso, ¿no? Nunca supe quién fue, no tengo ni idea, pero me marcó mucho, ¿no? Usted escribió y la mencionó en la entrevista Soledad Barret, y usted dice que el llanto hay que empuñarlo y darlo a cantar. ¿Quién fue Soledad Barret para usted? La canción lo dice, pero yo lo que puedo decir es que no hace mucho tiempo yo estaba en el foro un foro en Brasil, y de pronto apareció una muchacha joven. Yo dije, ese rostro me recordaba a alguien. Se acerca y me dice, soy la hija de Soledad Barret, Ñasandí. Puedo decir que la hija de Soledad está trabajando por la memoria de su madre, que fue una combatiente paraguaya, que militó en muchos países de Latinoamérica, hasta que fue
vilmente traicionada. Toda traición es vil, pero esta muy particular, por el cabo Anselmo, un supuesto guerrillero que dirigió el operativo para asesinarla, ¿no? Monstruo, que está suelto allá. Impunidad brasileña, que nos preocupa en tanto Brasil, pero también nos hace pensar siempre en la impunidad como idea fija aquí, que es un tumor en nuestros países, esa impunidad. Soledad sigue viva en el trabajo de su hija y tratamos con Mario, que también fue amigo de ella, de que siga viviendo en el poema y la canción. Lo invito a hacer un breve ping-pong de preguntas y respuestas. La que quiere la taja, la que no, la deja pasar. ¿Cuál es el rasgo principal de su carácter? La autenticidad, quizá. Su principal virtud. Demorar en descubrirla y no darme mucha cuenta. Su principal defecto. A veces no hacer todo lo que pienso. ¿Cuál es la palabra que más le gusta? Compañerismo. La que menos le gusta. Fascismo. Un sonido. El comienzo de la consagración de la primavera de un señor muy narcisista y egoísta, que no lo pongo como ejemplo, pero sí como músico valioso, que fue Stravinsky. Y el título también sirve como metáfora para este diálogo. Estamos quizá tratando siempre de consagrar la primavera. Un color. El azul. Un gran amor. Los seres humanos que luchan por cambiar. Una injusticia. Eso que nos enseñó el Che Guevara, que tiene que conmovernos donde quiera que ocurra. Un deseo. Llegar a establecer en Uruguay, en América Latina, seamos ambiciosos, y el mundo, pero sobre todo, estamos hablando de nuestra comarca, un mundo de fraternidad, de compañerismo, de justicia verdadera, de socialismo verdadero, que lleguemos a eso. Probablemente yo no lo vea, más que probablemente, pero es lo que deseo. ¿Cree en Dios? No. Suponiendo que llegara igualmente a las puertas del cielo y lo recibiera, ¿qué le gustaría decirle o que le dijera? Que estoy soñando, porque eso no puede ocurrir, y que creo profundamente en la ciencia. Le agradezco infinitamente, fue un inmenso placer y le deseo que siga brillando e iluminándonos con su obra. Por favor, muchísimas gracias.